Paerabara Éxodo 2, x 35. Y Dios habló a Moisés. Abba comenzó sus reflexiones sobre esta parte con el versículo: confiad en el Señor por siempre, literalmente hasta, porque en Yah es modelador de mundos, literalmente, roca de edades 1. Dijo: toda la humanidad ha de tender al Santo, bendito sea, y poner su confianza en Él, para que su fuerza sea extraída de la esfera que se llama Ad, que es Tiferet y sostiene el universo y lo liga en un todo indisoluble. Este Ad es el deseo de las colinas perpetuas 2, es decir, las dos madres trascendentes, el año del jubileo, que es Bimá, y el año de remisión, que es Malhut, como ya se ha visto antes. El deseo del primer ser es coronar esa esfera con gloria, con el derrame de bendiciones y cisternas de agua dulce. En cambio, el anhelo de la otra es recibir de esas mismas bendiciones e iluminaciones. Por eso dice: confiad en el Señor hasta, es decir, contemplad los mundos de la emanación solamente en la medida de la esfera Ad. Pues más allá de ella hay una región oculta, tan trascendente que supera todo entendimiento, la fuente donde los mundos fueron diseñados y llegaron a ser. En este punto solo es permitido contemplar la deidad, no más allá, porque es totalmente recóndito. Este es Yah, de donde fueron modelados todos los mundos. Judá dijo: tenemos una directa prueba escrituraria de esto, pues está dicho: pregunta por los días que han pasado, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra, y pregunta de un lado del cielo hasta el otro. 3. Hasta este punto puede el hombre investigar, pero no más. Otra explicación de este versículo es la siguiente: el hombre siempre debe confiar en el Santo, bendito sea. Quien confía en él nunca será confundido por el mundo. 4. Quien depende enteramente del nombre Santo, está firmemente establecido en el mundo, así como al mundo lo sostiene este nombre, por las dos letras. Y el Señor diseñó los mundos, este mundo y el mundo por venir. Este mundo fue creado por el atributo de la justicia, y el mismo atributo lo sostiene, para que la humanidad pueda fundar su vida en la justicia, y no apartarse del camino de la rectitud. Y Elohim habló a Moisés y le dijo: yo soy Mi. Antes, en el versículo 22, está escrito: y Moisés dijo: Señor, Adonai, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Qué profeta habría hablado con tanta audacia, salvo Moisés, que conocía que lo esperaba otro grado superior, es decir, Isaac dijo: Moisés, que era fiel en la casa de Dios, se dirigió a él sin temor y temblor como un camarero encargado de la casa. Según otra explicación, las palabras "y Dios habló y le dijo, yo soy" significa que la manifestación era en los dos atributos, en la justicia y en la misericordia, ambos adecuadamente encuadrados y unidos. Simeón dijo que se manifestaron, no unidos, sino sucesivamente, como lo indica la expresión "y Elohim habló, y le dijo yo soy", etapa tras etapa. Y José dijo: Moisés ciertamente habría sido castigado por la audacia de su lenguaje, si no hubiera sido camarero de la casa y hombre de Dios. Fue como un hombre que se hubiera casado con la hija del rey y, al tener alguna disputa con ella, le hablara con vehemencia. Ella estaba a punto de contestarle, cuando apareció el padre de ella, el rey. Al verlo, ella se detuvo y él tomó la palabra. Dijo al marido: ¿sabes que yo soy el rey y que estás hablando contra mi hija, que es como si hablaras contra mí? Así, Moisés se quejó contra Adonai, la Shejina, y le contestó a Elohim, el rey, y yo aparecí, Dios será aquí como un rey que tiene una hija no casada y también un amigo personal. Cuando quería decir algo al amigo, mandaba a su hija para que le hablara en su nombre. Entonces, la hija se casó, y en el día de su matrimonio el rey proclamó: desde hoy llamarás a mi hija la señora, la matrona, y a ella le dijo: hasta ahora yo acostumbraba a hablar a través tuyo a quienes deseaban audiencia conmigo, pero ahora yo hablaré directamente a tu marido y él transmitirá mis mensajes. Un día el marido habló ásperamente a la princesa en presencia del rey y antes de que ella pudiese contestarle, el rey tomó la palabra. Dijo: no soy yo el rey con quien nadie puede hablar sino a través de mi hija y no te he dado mi hija a ti, no he hablado contigo directamente, privilegio no otorgado a ningún otro.
De manera similar Dios dijo a Moisés: antes de que la Shejinah se hubiese desposado yo aparecía a los patriarcas como el Shaddai, y ellos no podían hablar con Hugo directamente, sino a través de mi hija la Shejinah, y tú fuiste el primero a quien yo hablé cara a cara, y ahora te atreves en mi presencia a hablar a mi hija de tal manera. Y se interpretó el versículo: del Señor es la tierra y su plenitud, el universo y los que en él habitan. Porque él lo fundó sobre los mares y lo estableció sobre los ríos. 5 de la manera siguiente: la tierra es la tierra santa de Israel, que es la primera en empaparse de sostén y recibir bendición de Dios, y el resto del mundo lo recibe después de ella. Los mares se refiere a los 7 pilares, que son el cimiento de la tierra, y sobre los cuales gobierna el mar del Kineret. Pero Judas sostenía que a este último lo llenaban los otros. Los ríos se relacionan con el río que sale de Edén para irrigar el jardín. 6. Se ha de notar que esta tierra santa, la Shejinah, se llama el país de Israel. Entonces, ¿por qué Jacob, el cual es Israel, no gobernó sobre él como Moisés? Como ya se señaló, la razón es que Jacob se convirtió en propietario de la casa que es abajo y dejó la casa que está arriba, aunque con las 12 tribus y en las 70 ramas hizo aquí preparación para la casa que está arriba. Moisés, por otra parte, dejó la casa que está abajo y tomó la casa que está arriba. El primero experimentó la manifestación divina como el Shaddai, pero Dios no habló con él en el más elevado grado que designa Ib. Y yo aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob. La letra Baf en relación con Jacob, simboliza, según Hillá, la superioridad de la manifestación divina a Jacob como superior sobre la que fue otorgada a los otros dos. El suyo es el grado unificador, armonizador. Sin embargo, no fue digno de usarlo como lo hizo Moisés. Y también he establecido mi pacto con ellos, de darles el país de Canaán. Esto como una retribución por el pacto de la circuncisión. Solo de aquellos que son miembros fieles de este pacto se puede decir que poseen el país, que es una heredad de los justos, como está escrito: tu pueblo será de todos justos, ellos poseerán el país. 7. Aún a José no se lo llamó justo antes de que hubiera guardado el signo del pacto, en el momento de la tentación. Eleazar preguntó una vez a su padre Simeón, en presencia de Abba: ¿por qué se dice aquí yo aparecí, en vez de yo hablé a Abraham? Simeón contestó: hijo mío, esto contiene un misterio profundo. Observa ahora. Haz colores develados y colores no develados, siendo esto una parte del misterio de la fe, pero los hombres no conocen estos asuntos ni reflexionan sobre ellos. Los colores visibles no los percibió ningún ser humano antes de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Por eso se dice y aparecí. ¿Y qué son estos colores visibles? Los del Shaddai, el reflejo de colores más elevados. Pero estos últimos están ocultos y Moisés solamente los percibió. Pero los patriarcas no los ignoraban totalmente, pues ellos captaron los no develados a través de los visibles que ya conocían. Está escrito: y los sabios serán resplandecientes como el esplendor del firmamento, y aquellos que atraen a muchos a la justicia, serán por siempre jamás como las estrellas. El sabio es el que con el poder de su propia contemplación llega a la percepción de misterios profundos que no se pueden expresar en palabras. El firmamento es el firmamento de Moisés, su grado de conocimiento divino que se haya colocado en el centro y cuyo esplendor está vedado. Este firmamento está encima de aquel otro que es no esplandeciente y cuyos colores son visibles y no tan brillantes como el invisible. Hay 4 luces, es de 7 emanaciones, de las cuales 3 son recónditas y una es develada. Hay una que arroja luz hacia afuera, Gesed. Uno que brilla para sí misma solamente, Geburah, y es como los cielos en cuanto a pureza, una de color púrpura que reúne luz en sí misma, Tiferet, y una, por sí misma sin luz, Malhut, pero que mira a las otras y las refleja como una lámpara refleja al sol. Las primeras 3 son recónditas y cobijan a la que es develada. De todo esto es símbolo el ojo. En el ojo son visibles 3 colores, pero ninguno de estos brilla porque son no luminosos. Ellos son paralelos a esas luces que son reveladas.
y fue por medio de estos colores visibles que los patriarcas fueron capacitados para distinguir los colores que son luminosos pero invisibles, esto es, los colores que solo Moisés conocía y que fueron ocultados de los demás y revelados a él en ese firmamento que él había alcanzado, y que están por encima de los colores viables. Para entender este misterio, cierra tu ojo y comprime tu globo ocular, y distinguirás colores radiantes y luminosos que solo se pueden ver con los ojos cerrados. Por esta razón decimos que Moisés poseía el espejo luminoso, que está por encima del no luminoso, el único que los demás conocen. Pero los patriarcas fueron capaces, mediante los colores revelados, de conseguir aquellos otros que eran ocultos. Este es el sentido de las palabras yo aparecí a Abraham, etc. Es decir, en los colores visibles, pero no fue conocido a ellos por mi nombre y, es decir, en los superiores colores luminosos ocultos, que solo Moisés tuvo el privilegio de ver. El ojo cerrado ve el espejo de luz, el ojo abierto ve el espejo que no es luminoso. Por eso se emplea, con respecto al espejo sin luz, el término ver, porque es distinguible, pero con respecto al espejo luminoso se emplea el término conocer, porque está oculto. Entonces vinieron Eleazar y Abba y besaron la mano de Simeón, y Abba lloró y dijo: desdichado el mundo cuando tú, maestro, te apartes de él. Sin ti será un huérfano. Porque, entonces, ¿quién iluminará las palabras de la Torá? Luego citó el saludo de David a Nabal. Que estés bien, literalmente la palabra hebrea usada significa, que sea por la vida, y que la paz sea contigo. Dijo, seguramente David conocía la iniquidad de Nabal, y, siendo así, ¿cómo pudo saludarlo de este modo? Pero es que era día de Año Nuevo, el día cuando el santo juzga al mundo, y la intención de David al usar las expresiones en que le expresaba por la vida y que estuviera en paz, era dirigirse a aquel de quien proviene toda vida y paz, para hacer una adecuada profesión de fe. Y saludar a una persona justa con shalom, que significa paz, armonía, es como saludar al santo, especialmente cuando el saludo se dirige a ti, oh maestro, que en tu propia persona representas la armonía entre el arriba y el abajo. Pero no está permitido saludar así a una persona inicua, y aún, cuando es inevitable no hay falta de sinceridad involucrada en la frase, cuando exteriormente se dirige a la persona referida, pero la intención interna es dirigirse a Dios. R.S. que discurrió sobre el versículo. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no imputa iniquidad, y en cuyo espíritu no hay dolo. 8. Dijo, cuán ciegos son los hombres que no ven ni perciben cuál es el fundamento de su existencia en el mundo. Ved, cuando el Santo, bendito sea, creó el mundo. Él formó al hombre a su propia imagen, disponiendo así sus aptitudes como para capacitarlo para estudiar la Torá y seguir por su camino. Por eso el hombre fue creado del polvo del santuario de abajo, y los cuatro vientos del mundo unidos en ese lugar que luego se llamó la casa de la santidad. Y estos cuatro se unieron entonces a los cuatro elementos del mundo inferior: fuego, aire, tierra y agua. Y cuando estos vientos y estos elementos se mezclaron, el santo, bendito sea, formó un cuerpo de perfección maravillosa. Por eso está claro que las sustancias que componen el cuerpo del hombre pertenecen a 10 mundos, al mundo de abajo y al mundo de arriba. Simeón dijo, los primeros 4 elementos tienen una significación profunda para el creyente. Ellos son los progenitores de todos los mundos y simbolizan el misterio de la carroza superior de santidad. También los 4 elementos de fuego, aire, tierra y agua tienen una significación profunda. De ellos vienen el oro, la plata, el cobre y el hierro, y debajo de estos, otros metales de clase parecida. Prestad atención a esto. El fuego, el aire, la tierra y el agua son las fuentes y raíces de todas las cosas de arriba y de abajo, y en ellos se fundan todas las cosas. Y en cada uno de los 4 vientos se encuentran estos elementos: el fuego en el norte, el aire en el este, el agua en el sur, la tierra en el oeste. Y los 4 elementos están unidos con los 4 vientos, y todos son uno. Fuego, agua, aire y tierra, oro, plata, cobre y hierro, norte, sur, este y oeste, todos estos forman juntos 12, y sin embargo son todos uno. Fuego es la izquierda, en el lado del norte, porque el fuego tiene la energía del calor, y el poder de secar es fuerte en él, y el norte es justamente el reverso, y así los dos están mezclados.
agua está en la derecha, en el lado del sud, y el santo mezcla el calor y la seca del sud con el frío y la humedad del agua, y se vuelven uno como en la combinación anterior. El norte es frío y húmedo, y su elemento, fuego, es cálido y seco, y, por el contrario, el sud es cálido y seco, y su elemento, el agua, frío y húmedo, y, así, el santo los mezcla. Pues el agua viene del sud, entra en el norte y de nuevo fluye desde el norte. Y el fuego viene del norte y entra en el sud, y desde el sud el calor poderoso sale del mundo. Porque el santo hace que no tome del otro como a él le parece justo. De manera similar él procede con el aire y el este. Observad ahora. El fuego viene de un lado, el agua del otro. Hay allí oposición. Luego viene el aire, viento, espíritu, entre ellos y los junta y se vuelven uno, como está escrito. Y el espíritu, aire, de Dios flotaba sobre el agua 9. Porque el fuego sube y el agua está en la superficie de la tierra y el aire penetra entre ellos, une los dos elementos y hace la paz entre ellos. La tierra tiene encima suyo agua, aire, fuego, y recibe de los tres. Además, observad que el este es cálido y húmedo y el aire es cálido y húmedo. De ahí que el compuesto calor-humedad puede sostener los dos lados, con su calor el fuego, y con su humedad el aire, y, así, poner término al conflicto entre fuego y agua. La tierra es fría y seca, y por eso puede recibir a todos los otros, fuego, agua y aire, y todos pueden cumplir su tarea en ella. Recibe ella de todos y por eso, por la influencia de ellos, puede producir alimento para todo el mundo. Ahora, el lado del oeste que es frío, se une con el norte, que es frío y húmedo, porque frío se une con frío y del otro lado, la seca. El oeste se une con el sud, que es cálido y seco, y así el oeste se une a ambos lados. De la misma manera, el sud se une con el este en su lado cálido, y el este con el norte en virtud de su humedad. Así, encontramos unidos, sudeste, norte, este, norte-oeste, sudoeste, y todos están contenidos uno en otro y en mezcla recíproca. De esta manera el norte trae oro, que es producido por el lado del poder del fuego, como está escrito, el oro viene del norte 10. Porque cuando el fuego se junta con la tierra se produce oro, como está escrito, en cuanto a la tierra, ella tiene terrones de oro 11. Cuando el agua se une con la tierra, el frío con la humedad produce plata, y así la tierra está unida con dos lados, oro y plata, y situada entre ellos. El aire se junta con el agua y también con el fuego y produce una amalgama que es el color del cobre pulido 12. En cuanto a la tierra arriba mencionada, cuando está por sí misma en su frío y su sequedad, ella produce hierro. Por eso está dicho si el hierro está embotado 13. Sin embargo, la tierra se combina con todos los otros elementos y todos actúan a través de ella de acuerdo a sus varias maneras. Pues sin tierra no hay oro, ni plata, ni cobre. Pues cada elemento imparte de su carácter al otro para formar un compuesto, y la tierra se mezcla con todos a causa de los dos lados, fuego y agua, que son atraídos a ella. El aire también, se une con ella merced a esos dos y actúa sobre ella. Ahora encontramos que la tierra, cuando se une con ellos, también trae productos secundarios que se asemejan a sus compuestos primarios. Así, correspondiendo al oro produce la escoria verde, que está subordinada al oro y se le parece. Correspondiendo a la plata produce plomo. Correspondiendo al cobre superior, produce el inferior, estaño. Correspondiendo al hierro produce, sin embargo, solamente hierro, y así, está dicho. Hierro con hierro juntos 14. Fuego, aire, agua y tierra están originalmente unidos el uno con el otro, y no hay entre ellos separación. Pero cuando el polvo de la tierra comienza a generar sus productos, no están más unidos como los elementos superiores, según está dicho. De aquí se dividió y se convirtió en 4 corrientes 15. En esto hubo separación, pues lo terráqueo, cuando generaba en el poder de los 3 elementos superiores, produjo 4 corrientes, en las que se encontraban piedras preciosas. Estas piedras preciosas son en número de 12, distribuidas en todas las 4 direcciones cardinales y correspondiendo a las 12 tribus de Israel. Y las piedras serán con los nombres de los hijos de Israel, 12 de acuerdo a sus nombres 16.
Observad que todos estos lados superiores de que hablamos, aunque están unidos y ligados y forman el cimiento de las cosas arriba y de las cosas abajo, es, sin embargo, el aire espíritu superior a todos ellos, con todo es la substancia de todo, sin la cual nada viviría, y el alma existe solamente por el espíritu, pues si faltara el aire, aunque fuese por un momento, el alma no existiría. Esto está insinuado en las palabras. También cuando el alma es sin conocimiento, no es buena. 17. El alma sin espíritu no es buena, y no puede existir. Observad, además, que esas 12 piedras corresponden a los 12 bueyes debajo del mar de bronce que había en el templo. 18. Por eso, los príncipes, los cabezas de tribus sacrificaban 12 bueyes. 19. Todo esto es un misterio profundo. Quien comprende estas palabras comprende un misterio de la sabiduría superior, en la que está la raíz de todas las cosas. R. Simeón concluía: ved ahora la verdad del dicho de R. S. que has de que cuando el santo creó al hombre, tomó el polvo del santuario inferior, pero para hacer su alma eligió el polvo del santuario superior. Exactamente como en la formación del cuerpo del hombre del polvo del santuario inferior se combinaron 3 elementos cósmicos, así en la formación de su alma del polvo del santuario superior, otros elementos, en número de 3, fueron mezclados y así el hombre estuvo completamente formado. Y esta es la significación de las palabras: bienaventurado es el hombre a quien el Señor no imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay dolo. Cuando el Señor río imputa iniquidad, cuando no hay dolo en su espíritu. Moisés fue perfeccionado a un grado más alto que los patriarcas, dado que el santo le habló de un grado más elevado que a ellos, y Moisés estuvo dentro del palacio del rey. De ahí que está dicho: y yo aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, con el nombre del Shaddai, pero por mi nombre no les era conocido. Y así lo afirmamos. Por lo cual di a los hijos de Israel: yo soy el Señor y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. R. Judá dijo: estas palabras están en mal orden y debieran decir, primero, yo os redimiré y luego yo os sacaré. Pero la razón por la cual el sacar está colocado antes, es que Dios deseaba anunciarles primero la mejor de las promesas. A esto observó R. y O.C. Pero la mayor promesa de todas no viene acaso, como última, esto es, yo os tomaré para mí como un pueblo y yo seré para vosotros un Dios. R. Judá respondió: la liberación del Egipto fue entonces la preocupación principal del pueblo, porque desesperaba de escapar a causa de la presencia de las artes mágicas con las cuales los egipcios mantenían sus prisioneros. De ahí que viene primera en el orden de la proclamación, seguida por la promesa de liberación de la servidumbre una vez por todas, pues podían temer que los egipcios volverían a esclavizarlos. Luego vino la promesa de la redención, es decir, que él no meramente los libraría de Egipto y luego los abandonaría a su propia suerte. A esto siguió la proclamación de que él los haría su pueblo. Y finalmente vino la promesa de que los traería a su propio país. Y Moisés habló así a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés por angustia del espíritu. ¿Cuál es el sentido de angustia de espíritu, que literalmente significa cortedad de aliento? R. Judá interpretó la expresión literalmente: ellos no tenían descanso de sus trabajos, ni tiempo para respirar. Pero R. Simeón vio en la expresión una significación mística. Aún no se había manifestado el jubileo, el mundo de Binah, la morada de la libertad trascendental, para darles reposo espiritual, y el último espíritu, Malhut, aún no era capaz de ejercer sus funciones, y así hubo angustia de este espíritu. Y Moisés habló al Señor diciendo: he aquí que los hijos de Israel no me han escuchado. ¿Cómo, entonces, me oirá Faraón, a mí de labios no circuncisos? ¿Cómo pudo Moisés atreverse a decir esto? ¿No le había prometido ya el santo, cuando dijo que no era elocuente, que él estaría en su boca? 20. ¿O es que el santo no mantuvo su promesa? Pero, hay aquí un significado interno. Moisés se encontraba entonces en el grado de voz, y el grado de expresión se hallaba entonces en exilio. De ahí que dijera: ¿cómo me oirá Faraón, dado que mi expresión está en servidumbre a él, siendo yo solamente voz y careciendo de expresión? Por eso Dios juntó a Aarón, el cual era expresión sin voz. Cuando vino Moisés, apareció la voz, pero era una voz sin palabra. Esto duró hasta que Israel se acercó al monte Sinaí para recibir la Torá.
Entonces la voz se unió con la expresión, y la palabra fue hablada, según está dicho, y el Señor habló todas estas palabras. 21. Entonces Moisés estuvo en plena posesión de la palabra, estando unidas voz y palabra. Esta fue la causa de la queja de Moisés, de que carecía de palabra, salvo cuando estalló en queja y Dios habló a Moisés. 22. En esta ocasión la palabra empezó a funcionar, pero volvió a cesar de nuevo, pues el tiempo aún no estaba maduro. De ahí que el versículo continúa, y le dijo, yo soy el Señor. 23. Solamente al darse la ley estuvo Moisés curado de su impedimento, cuando la voz y la expresión estaban en él unidas como su órgano. Antes de ese suceso, el poder que esa expresión dio a Israel en el desierto, pero sin exteriorizarse hasta que llegaron al Sinaí. Judá interpretó en el mismo sentido el versículo 5, 6 del capítulo B del Cantar de los Cantares, que dice, yo me levanté para abrir a mi amado, pero mi amado se había retirado e ido. Mientras la comunidad de Israel está en exilio, la voz está retirada de ella y la palabra no funciona, como está dicho. Estoy mudo con silencio. 24. Y aun cuando la palabra despierta, mi amado se ha retirado, es decir, repentinamente cesa, como había ocurrido primero con Moisés. La voz siguió. Ya aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob. La Ilabad simboliza la superioridad de Jacob sobre los otros, según lo sostiene Judá. Y se dijo que hay del versículo, yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. 25. Judá respondió, cuando se dijo esto, Jacob estaba incluido en Isaac, el cual en ese tiempo era ciego, y a un hombre ciego se lo cuenta como muerto. Porque mientras una persona vive, el nombre santo no se junta a su nombre, es decir, el Dios de fulano, y por eso Jacob estaba incluido en Isaac y no fue mencionado directamente. Pero ahora que Jacob está muerto, el nombre santo puede unírsele. Por el Shaddai, es decir, por el espejo no luminoso, y no el luminoso. Pero esto no significa que estaban versados en la hembra solamente y no en un grado más alto, pues continúa. Y yo también establecí mi pacto con ellos, que indica que en la percepción de ellos, el pacto estaba unido con la hembra. El que tiene el privilegio de ser miembro del pacto, hereda el país, como está dicho. Yo he establecido mi pacto con ellos para darles el país de Canaán. Simeón dijo, está escrito, estad aterrados de la espada, pues la ira trae los castigos de la espada, para que podáis conocer que hay juicio. La espada es una de la que se dice ella vengará. El pacto 26, y es el castigo que espera a quien anula el signo del pacto y con esto, también, la unión de la cual es un símbolo. Pero quien trae el pacto a su lugar y lo guarda en pureza, se vuelve un conducto de bendición para el mundo superior y para el mundo inferior. De ahí que está dicho estad aterrados de la espada, porque si este mandamiento no despierta el sentido de la reverencia en un hombre, no lo hará ningún otro mandamiento. Observad que tan pronto como los israelitas se agitaron para acercarse al santo y clamaron ante él, de su parte él recordó su pacto. El vocablo hebreo que significa recordar siempre se halla ligado al pacto como su signo, porque es el despertar del anhelo de unión en las esferas superiores. De ahí yo recordé mi pacto para vincularlo con su lugar propio, y por eso ve a los hijos de Israel, yo soy. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dio un encargo para los hijos de Israel y para Faraón. Según el encargo consistió en que debían hablar suavemente a Israel y respetuosamente a Faraón. Suavemente a Israel, porque aunque entonces los israelitas eran esclavos, ellos sin embargo eran de descendencia real. Por esta razón la sección que se ocupa con los nombres de los que encabezaban las familias tribales viene inmediatamente después de los versículos 14, 25. Ya dice que esto es para mostrar que no habían cambiado sus hábitos, y se habían casado con los autóctonos. Pero según el propósito es presentar a Moisés y a Aarón y mostrar que ellos eran dignos de conducir al pueblo y actuar como sus voceros ante Faraón, porque entre los jefes de las familias tribales no había ninguno como ellos. Y Eleazar, hijo de Aarón, se tomó una de las hijas de Putiel para mujer, y ella le tuvo a Pinjas. Estos son los jefes de los padres de los levitas de acuerdo a sus familias. ¿Por qué dice estos son los jefes si el único mencionado es Pinjas? La verdad es que por haber él salvado de la plaga a millares en Israel 27, al hacer expiación por los hijos de Israel y sus jefes, todos ellos están incluidos en él y la referencia a él es a estos.
Esta expresión también sugiere que él, en su propia persona, está compensado de la pérdida de los jefes de los levitas, Nadab y Abiú 28. Ellos pecaron y fueron quemados, pero sus almas encontraron moradas para ellas en Pinhas. Ellos apartaron el signo del pacto de su lugar, al no dejar descendencia, y él vino y de nuevo se unió a este signo, y por eso le fue dado a él el espíritu y la heredad de ellos. Todo esto ya está sugerido aquí. Efectivamente, a Pinhas se lo menciona aquí porque primero el santo, previendo que los dos hijos de Aarón dañarían a pacto, no quiso juntar a Aarón con Moisés en su misión, pero entonces, al ver que Pinhas restauraría el pacto y repararía el daño causado por ellos, consideró que al fin y al cabo era digno, como está escrito a su respecto. Estos son los que Aarón 29, significando es el mismo, digno, Aarón. Además está escrito, estos son, literalmente, este es, que Aarón y Moisés. El número singular sugiere la unidad de los dos, la fusión del viento, que equivale a Moisés, el cual simboliza la Sefirá Tiferet, con agua, Cus equivale a Aarón, es decir, gracia. De manera similar la expresión en el versículo siguiente, estos son, literalmente, este es, que Moisés y Aarón sugiere la fusión del agua con el viento. Eleazar y Abba pasaron una vez una noche en una hostería en Lida. Eleazar expuso allí el versículo. Por eso, conoce este día y considéralo en tu corazón, Levabeja, que Ives otro 30, como sigue. El empleo de la forma Levabeja en vez de Libja sugiere un plural, corazones. Y lo que Moisés quiso decir fue esto: si deseas conocer que Ib y Elohim son uno dentro del otro y ambos son uno, considera tus propios corazones, es decir, tus dos inclinaciones, la buena y mala, que están fusionadas entre sí y forman una unidad. También dijo que los pecadores dañan al mundo superior al producir una separación entre la derecha y la izquierda. En realidad solo se causan daño a sí mismos, como está escrito, él, Israel, se ha corrompido a sí mismo, de modo que ya no, son sus hijos. Es el defecto de ellos 31. En este versículo él mismo, y no, sugiere que ambos son causa y no son causa. Son causa, es decir, evita la descendencia las bendiciones de arriba, como está escrito. Y la ira del Señor se encendió contra vosotros y él cerró la puerta del cielo para que no hubiera lluvia 32, y no son causa, en cuanto el cielo guarda las bendiciones para él mismo. Así la separación por el pecador de la buena inclinación de la mala por la consciente tendencia al mal, separa el atributo divino de la gracia del atributo del juicio, la derecha de la izquierda. Considerad las tribus. Judá emanaba de la izquierda y tendía a la derecha, con el fin de conquistar naciones y para que su mano pudiese estar en la nuca de sus enemigos 33. Si no hubiese tendido a la derecha, no habría quebrantado los ejércitos de ellos. Pero la izquierda no suscita juicio. La verdad es que cuando él juzga a los hijos de Israel, los aparta de sí con su mano izquierda, pero con los gentiles ocurre justamente lo contrario, como está escrito. Tu mano derecha, oh Señor, se ha hecho gloriosa en poder. Tu mano derecha, oh Señor, ha roto en pedazos al enemigo. 34. Por eso, Judá, que es de la izquierda, tiende a la derecha, y las otras tribus de su compañía también tienden a la derecha. Isaacar, que se dedicaba al estudio de la Torá, que viene de la derecha 35. De su mano derecha salía una ley de fuego para ellos y Zebulún, que apoyaba a Isaacar en sus estudios aprovisionándolo en sus necesidades materiales, también se apegó a la derecha. Por eso Judá efectuó una doble unión, norte con agua, izquierda con derecha. Rubén, que pecara contra su padre, comenzó con la derecha, se unió a la izquierda y se apegó a ella, y por eso todos los que pertenecían a su compañía eran de la izquierda. Por ejemplo, Simón, simbolizado por un buey 36, del cual está dicho, el rostro de un buey a la izquierda 37 y Gad, que representa el muslo izquierdo. Aquí el sub se fusionó con el fuego, la derecha con la izquierda. Y este es el significado de las palabras por eso, conoce este día, para unir la derecha con la izquierda y así, conocer que Iba es Elohim. Abba dijo, muy seguramente así es. Aarón y Moisés, equivale a Moisés y Aarón. Viento fusionado con agua, agua con viento. Abba expuso de manera similar el versículo. Amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza 38. Dijo,
La santa unificación es ahora intimada, y rehace al hombre un llamado serio para que declare la unidad del nombre santo con un supremo amor, o sea, con todo tu corazón, como antes, es decir, con la derecha y la izquierda, con las inclinaciones buena y mala y con toda tu alma, con el alma de David, colocada entre ellas, y con toda tu fuerza, es decir, para unir en la mente los dos nombres, Ib y Elohim, en la esfera trascendente que está más allá de todo entendimiento. Es esta una unificación perfecta a través del verdadero amor de Dios. Jacob, el unificador de lados, atributos, representa simbólicamente este amor. Esta es la significación esotérica del pronombre singular empleado en relación con Moisés y Aarón. Los dos atributos que ellos representan están fusionados en uno y no hay entre ellos separación. Judá encontró un ejemplo de lo mismo en el rey David, el cual decía de sí mismo: oh, cómo amo tu Torá. Ella es mi meditación todo el día. 39. A medianoche me levanto para darte gracias por tus juicios correctos. 40. David guiaba a su pueblo como un pastor, de modo que no se apartara del camino de la verdad. Durante el día estudiaba la ley, para perfeccionarse en ella, y de noche cantaba alabanzas al Santo, bendito sea, hasta la mañana, que él despertaba. Conforme lo dijo: despierta, mi gloria, despierta salmista y arpa, yo despierto la mañana. Durante el día buscaba administrar justicia, para fusionar la izquierda con la derecha, y durante la noche cantaba alabanzas, para hacer que la noche fuese una parte del día. Y observad que en su tiempo el rey David traía todas esas criaturas vivientes del campo. 41 cerca del océano, pero tan pronto como Salomón obtuvo dominio, el océano se levantó en su plenitud y las llenó de agua. ¿Cuáles de ellas fueron las primeras a las que dio de beber? Ya se ha asentado que fueron los coloreados peces superiores, acerca de los cuales está escrito: y llenad las aguas en los mares. 42. Eleazar dijo: en el mundo superior emergen 13 fuentes, se supone que simbolizan las fuerzas del juicio que salen de la Sefirá Malhut, al lado derecho, que hacen salir 3 corrientes profundas. Mientras algunas de estas corrientes se elevan, otras caen y sus aguas se entremezclan. Estas 13 corrientes, que salen de 13 fuentes, se ramifican en 1000 ríos, que fluyen en todas las direcciones. 499,5 a un lado y 499,5 al otro lado, y los otros 2 medios ríos se juntan en uno y se metamorfosean en una serpiente, cuya cabeza es roja como la rosa, y cuyas escamas son sólidas como el hierro, y que tiene aletas por las que se propulsa a través de todos los ríos. Cuando levanta su cola golpea contra todos los peces que aparecen en su camino, de modo que ninguno se atreve a estar en su camino. Su boca emite un fuego llameante. Cuando sale para atravesar los ríos todos los peces caen en temblor, se lanzan y se precipitan en el gran océano. Una vez cada 70 años se agacha a un lado y una vez cada 70 años al otro lado. Así los 1000 ríos menos uno se llenan de ella. Así permanece por un tiempo. Pero cuando se mueve sale de ella una franja de fuego en sus escamas, que permanece afuera y se estremece, y las aguas de los ríos se enturbian y asumen un color azul oscuro, y surgen olas en todas las direcciones. Entonces levanta su cola y la agita hacia arriba y hacia abajo de modo que todo vuela ante ella. Así ocurre hasta que finalmente se proyecta del norte una llama de fuego y sale una proclama, diciendo: levantaos, viejas hembras, es una alusión a Lilith, el demonio de la noche y su séquito, sed dispersadas a todos los 4 rincones, porque, he aquí que está despierto el que está por poner grillos en las mandíbulas del monstruo. Así dice la escritura: y yo pondré ganchos en tus mandíbulas. 43. Entonces todos se dispersan y el monstruo es tomado y llevado por sus mandíbulas y puesto en la caverna del gran abismo, de modo que su poder está quebrantado. Después de esto es traído de vuelta a sus ríos. Esta ejecución se repite cada 70 años, para evitar que haga daño a las regiones celestiales y sus fundamentos. Por eso todos nosotros damos gracias y ofrendamos alabanza, como está escrito: oh venid, inclinémonos y doblemos la rodilla. Arrodillémonos ante el Señor nuestro Hacedor. 44. Los dragones superiores habitan en lo alto, es decir, aquellos que fueron bendecidos, según leemos: y Dios los bendijo. 45. Estos gobiernan sobre los otros peces, de los cuales está escrito: y llenad las aguas en los mares. 46. Acerca de esto está escrito:
cuán múltiples son tus obras, oh Señor. En sabiduría las hiciste a todas. 47. Di a Aarón, toma tu vara. Porque la vara de Aarón y no la de Moisés. Porque la vara de Moisés era más sagrada, pues en el paraíso superior fue grabado en ella el nombre santo, y el santo no deseaba que pudiese ser contaminada por el contacto con las varas de los magos egipcios. Pero había otra razón aún, o sea, que todos esos poderes impuros que vienen de la izquierda pudiesen ser sometidos por Aarón, cuyo grado es el de la derecha. Hilla preguntó a Iose, dado que el santo sabía que los magos egipcios eran capaces de convertir sus varas en serpientes. ¿Por qué ordenó a Moisés y Aarón que efectuaran esta señal ante Faraón? Para él nada maravilloso había en esto. Iose respondió: el dominio de Faraón se originó de la serpiente, y por eso su castigo comenzó con la serpiente. Cuando los magos lo vieron se regocijaron, porque sabían que ellos podían hacer lo mismo, pero entonces la serpiente de Aarón se volvió de nuevo una vara seca, como está dicho, y la vara de Aarón deglutió sus varas. Entonces ellos se asombraron, y se dieron cuenta de que había un poder superior sobre la tierra. De esta manera Aarón en realidad mostró dos señales, una arriba y una abajo. La de arriba al mostrar a Faraón que había una serpiente más elevada que regía sobre las de ellos, y la otra al hacer que madera sometiera sus serpientes. No penséis que la realización de los magos fue simplemente un hacer creer. Sus varas efectivamente se convirtieron en serpientes. Está escrito: pues, yo estoy contra ti, Faraón rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos. 48. Es de allí que los magos egipcios derivaban su poder de brujería, pero la fuente de su sabiduría era el grado más bajo de todos. Observad que su sabiduría consistía en someter los grados más bajos a grados más altos, los jefes de su dominio. Estos a su vez derivan su poder del dragón debajo del cual ellos están situados, como lo indica la frase, que está detrás del molino. 49. Ya estaba un día sentado junto a la puerta de Usa, cuando vio un pájaro volando detrás de Eleazar. Le dijo: parece que aun cuando caminas en las calles todo el mundo quiere seguirte. Eleazar giró su cabeza y vio al pájaro. Entonces dijo: ha de tener algún mensaje para mí. El santo tiene muchos mensajeros, y no solamente criaturas vivientes, porque la piedra clamó desde la pared y el tablón la contestó desde el madera. Amén. 50. Por eso, cuán cuidadoso ha de ser el hombre para no pecar ante el santo, bendito sea, en secreto, imaginando que nadie podría atestiguar en contra de él. Las piedras y las vigas de la propia casa de un hombre gritarán contra él. La vara de Aarón era un trozo de madera seca y, sin embargo, el santo la empleó para su primera señal en Egipto, efectuando por intermedio de ella 2 milagros. Ella deglutó la serpiente de ellos, y por una vez se volvió ser viviente. Malditos aquellos que dicen que el santo no alzará a los muertos porque les parece una imposibilidad. Que los necios que están lejos de la Torá y del santo piensen un poco. Aarón tenía en su mano una vara hecha de madera seca, el santo la convirtió en un ser viviente por breve tiempo, con espíritu y cuerpo. ¿Acaso él no puede también, en el tiempo en que él alegrará al mundo, convertir en una creación nueva los cuerpos que una vez han tenido espíritus y almas sanías, que guardaron los mandamientos y estudiaron la ley día y noche, y a quienes él ocultó por un tiempo en la tierra? Ya dijo, y lo que es más, de las palabras tus muertos vivirán. 51. Resulta evidente que no solo habrá una nueva creación, sino que los mismos cuerpos que estarán muertos se levantarán, pues en el cuerpo permanece intacto un hueso, que no decae en la tierra, y en el día de la resurrección el santo lo ablandará y lo hará como levadura en masa, y se levantará y expandirá a todos los lados, y el cuerpo entero y todos sus miembros se formarán de él, y entonces el santo pondrá en él espíritu. Eleazar dijo: seguramente es así. Y el hueso será ablandado por el rocío, como está dicho: tus muertos vivirán, porque tu rocío es el rocío de las plantas. 52. Toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus corrientes, sobre sus ríos, para que se conviertan en sangre. Judá dijo: ¿cómo fue posible esto? ¿Puede una vara tenderse sobre toda esta extensión? Más aún, se dice luego y se cumplieron 7 días después de que el Señor hubo golpeado al río. 53, mencionando solamente el río y omitiendo las otras aguas de Egipto sobre las cuales Aarón había extendido su mano.
La explicación es que la referencia aquí es al río Nilo, porque de este se llenan todos los otros ríos, corrientes, lagos, charcos, de modo que Aarón solo necesitó golpear ese río y fueron golpeadas todas las otras aguas. La prueba está en que dice: y los egipcios no pudieron beber del agua del río. Abba dijo: observad que las aguas inferiores divergen y se desparraman a cada lado, pero las aguas superiores se juntan y concentran en un lugar, Yesod, como está dicho, que las aguas de debajo del cielo se reúnan juntas en un lugar. 54. Y luego, y a la reunión de las aguas él llamó mares, como ya hemos explicado. El firmamento en el cual se hallan suspendidos el sol, la luna, las estrellas y las plantas es el gran lugar de reunión donde las aguas superiores se juntan y desde donde se irrigaba la tierra o mundo inferior. Por eso desparrama y distribuye esas aguas lejos y a lo ancho, para que todas las cosas puedan por ellas ser irrigadas. Pero cuando pende sobre el mundo el castigo, entonces el mundo inferior no se empapa del superior firmamento del sol y la luna, sino del lado izquierdo, acerca del cual está dicho: la espada del Señor está llena de sangre. 55. Desdichados aquellos que deben beber de esta copa. En tales tiempos el mar se empapa a ambos lados y se divide en dos partes, blanca y roja, misericordia y justicia. Tal fue, pues, la suerte del Egipto, que fue arrojado al Nilo y el golpe le fue infligido arriba y abajo. Por eso Israel bebió agua y los egipcios bebieron sangre. Observad que cuando el Santo, bendito sea, se prepara a infligir castigo a las naciones idólatras, el lado izquierdo despierta y cambia la blancura de la luna en sangre. Luego los lagos y charcos de abajo se llenan también de sangre. Así el castigo del injusto es efectivamente sangre. Además, cuando sobre un pueblo pende la condena de sangre, es la sangre de asesinato ejecutado por otro pueblo quien Dios trae contra él. Pero contra Egipto, el Santo, bendito sea, no optó por levantar otra nación, pues en tal caso también podía sufrir Israel, que vivía en medio de los egipcios. Por eso él castigó a los egipcios, haciendo que sus corrientes de agua se cambiaran en sangre de modo que no pudieran beber de ellas. Y como el poder supramundano de Egipto estaba centrado en el Nilo, el Santo ejerció primero su voluntad sobre ese principado, de modo que, siendo el Nilo una de sus divinidades, pudiese ser humillado ante todo su poder más elevado. También salió sangre de los ídolos menores, como está escrito: y habrá sangre por todo el país de Egipto, en recipientes de madera y en recipientes de piedra. 56. Hilla se levantó una noche para estudiar la Torá, hallándose con él José el menor, que aún era un joven. Hilla comenzó citando: sigue tu camino, come tu pan con júbilo y bebe tu vino con corazón alegre. Pues Dios acepta ahora tus obras. 57. Dijo: porque dijo esto Salomón. En verdad todas las palabras de Salomón las expresó él en sabiduría, y cuando un hombre sigue por el camino del Santo, él lo acerca y le da paz y quietud, de modo que goza su pan y su vino, complaciéndose el Santo con él y con su obra. Entonces dijo el joven: si esto es todo lo que las palabras significan, ¿dónde está su gran sabiduría? Hilla respondió: hijo mío, cocina bien tu comida, cuando llegues a la madurez, y comprenderás. Dijo el joven: aún sin cocinar, aún antes de que yo madure, entendí el significado de ellas. Hilla dijo: ¿cómo es eso? Él respondió: una vez oí de mi padre que en este versículo Salomón exhorta al hombre a coronar la comunidad de Israel con regocijo, que es el lado derecho, representado por el pan, y luego con vino, que es el lado izquierdo, para que ella pueda ser firme en la fe, pues el júbilo completo y perfecto está en la unión de derecha e izquierda. Y cuando ella está entre las dos, el mundo se encuentra lleno de bendición, gracia y rectitud y generosidad. Y todo esto se cumple cuando el Santo, bendito sea, está satisfecho con las obras de los hombres. Entonces se fue a él Hilla, y lo besó y dijo: seguramente, mi intención fue decir esto, pero deliberadamente dejé que tú lo dijeras, pensando que eres demasiado joven, y ahora advierto que el Santo desea coronarte con la Torá. Entonces Hilla comenzó a exponer el versículo: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto. ¿Por qué Aarón y no Moisés? Preguntó. Dijo: porque el Santo, bendito sea, ha dicho:
Aarón representa el principio del agua, y el lado izquierdo está deseoso de llevar por sí mismo el agua. Cuadra así que Aarón, el cual emana de dicho lado, pueda conmoverlo para tomar posesión de las aguas, con lo que ellas se convertirán en sangre. Obsérvese que primero fue golpeado el más bajo de los grados. Simeón dijo: el santo, bendito sea, comenzó con el grado más bajo, golpeando a cada uno, sucesivamente, con cada dedo de su mano. Y cuando él alcanzó el más elevado, pasó a través de Egipto, mató a todos los primogénitos del país, pues los primogénitos representaron el grado más alto y selecto de todos. Obsérvese, además, que Faraón era el gobernante de las aguas, como se dice a su respecto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos 58. Por esta razón la conversión de su río en sangre fue la primera plaga. Luego siguieron las ranas que con potentes chillidos y graznidos entraron en las entrañas mismas de los egipcios. Salieron del río a la tierra seca, donde produjeron un ruido por todo el lugar hasta que cayeron muertas en el interior de las casas. Hablando esotéricamente, las 10 plagas fueron forjadas por la fuerte mano del Todopoderoso, con la mano que superó en poder a los grados de las divinidades egipcias y confundieron sus mentes hasta que ellas quedaron inermes. Obsérvese que todos los grados de ellos, tan pronto como emergieron a lo abierto para efectuar algo que todos pudieran ver, se volvieron impotentes para hacer cualquier cosa. Esto se debió a la potente mano que los oprimía. Y el río pululará con ranas, que saldrán y entrarán en tu casa. Simeón citó aquí el versículo. Una voz se oye en Rama, lamentación y llanto amargo, Raquel llorando por sus hijos porque ellos no estaban 59. La comunidad de Israel se llama Raquel, como está dicho, como una oveja, Rachel, está muda ante sus esquiladores 60. ¿Por qué muda? Porque cuando otras naciones gobiernan sobre ella la voz parte de ella y ella se vuelve muda. Rama literalmente, alto, se refiere a la Jerusalén que es arriba. Raquel llorando por sus hijos significa que mientras Israel está en exilio, Raquel llora, porque es su madre. Ella se rehusó a ser confortada en cuanto a sus hijos porque él, en singular, no está. Debiera decir ellos no están. Ahora bien, ¿por qué se emplea el singular? Porque se refiere al esposo de Israel, a Dios, porque es la voz de Israel, y ha partido de Israel y viven separados. Y no fue una única vez que Raquel lloró por Israel, sino que siempre que está en exilio ella llora por los hijos de Israel. Por eso, el santo dio a los egipcios otra clase de voz, en el croar de las ranas, que hicieron ruido en sus interiores. Ellas vendrán dentro de tu casa y tu cámara de dormir y tu cama. Aquí la cama se menciona solamente en relación con Faraón, y no en relación con sus servidores y su pueblo. La razón es esta. Respecto de Sara está escrito: los príncipes de Faraón la vieron y la elogiaron ante Faraón, y la mujer fue llevada a la casa de Faraón 61. La triple repetición de Faraón en este versículo corresponde a los 3 faraones, uno en el tiempo de Sara, uno en el tiempo de José y uno a quien Moisés castigó con su vara. El primer faraón, al ver que Sara era una mujer hermosa, ordenó a sus artistas que hicieran una semejanza de ella. Ellos pintaron su cuadro en una de las paredes de su cámara de dormir, pero él no estuvo satisfecho hasta que hicieron un cuadro de ella en madera, que él tomó consigo a su cama. Cada sucesivo faraón acostumbraba a deleitar sus ojos de manera similar con ese cuadro. Por esta razón Faraón fue castigado más severamente que sus súbditos. Las ranas hasta entraron en su cama. Abba dijo: los hijos de Israel alaban a Dios día y noche, y en respuesta el santo, bendito sea, los recordó en Egipto y trajo contra Faraón criaturas que no quedaron calladas ni de día ni de noche, o sea, las ranas cuyos sonidos nunca cesaban, en castigo porque había hecho pesada la carga de su pueblo santo, que ni de día ni de noche dejaba de cantar alabanzas al santo, bendito sea. A causa del ruido de las ranas nadie en Egipto podía conversar con su vecino. Por ellas, el suelo mismo se contaminó, y criaturitas y niños morían de su cháchara. Cabe preguntar, ¿los egipcios no eran capaces de matarlas? La explicación es que por cada una que un egipcio intentaba matar con un palo o una piedra, salían 6 de su barriga, corriendo de un lado a otro, de modo que la gente se abstenía de tocarlas.
Obsérvese que de las muchas corrientes y ríos que salen del mar superior y, que en sus cursos se dividen y vuelven a dividirse en muchos otros ríos y corrientes, la parte que cayó al lado del Egipto, fue de agua que pululaba con tales criaturas. Pues todas las aguas que salen de ese mar llevan varias clases de peces, es decir, mensajeros enviados al mundo para llevar a cabo la voluntad de su amo a través del espíritu de la sabiduría. Acerca de esto, un texto tradicional nos dice que hay aguas que sostienen a hombres sabios y otras aguas que engendran hombres necios, de acuerdo a los diversos ríos que se ramifican a todos lados. Y bien, los ríos egipcios engendran maestros de hechicerías de varias clases, y de 10 grados, como las enumera el versículo, uno que empleaba la adivinación, un adivino, o un encantador, o uno que consultaba a un espectro o a un espíritu familiar, o un nigromante 62. Aquí tenemos 10 especies de hechicería. Y en ese tiempo el santo, bendito sea, extendió su dedo y turbó los arroyos y ríos de Egipto de modo que sus peces de sabiduría fueron confundidos. Algunas aguas se volvieron sangre, otras arrojaban pequeños peces de ninguna monta y sobre los cuales nunca se posaba el espíritu de hechicería. Entonces vino sobre ellos la plaga llamada Aroz, literalmente mezcla, es decir, mezcla de varias bestias, que alegóricamente indica que el Todopoderoso confundió sus artes mágicas de manera que sus prácticas no eran capaces de juntarlas, de remendarlas. Más aún, esa confusión produjo una mezcla de una especie perversa híbrida similar a aquellas a que se refieren las palabras de la Escritura. No sembrarás tu campo con 2 especies de simiente, ni te pondrás un vestido de 2 especies de material mezcladas juntas 63. Muchas fueron entonces las legiones que se agitaron arriba, pero el santo, bendito sea, las confundió a todas. Estos fuertes actos que realizó el Todopoderoso se cumplieron con levantar una de sus manos contra el Egipto, arriba y abajo, fue entonces que la sabiduría del Egipto pereció, como la Escritura dice. Y la sabiduría de sus sabios perecerá, y el entendimiento de sus hombres prudentes será ocultado 64. Observad, además, el pronunciamiento. Y yo confundiré al Egipto con el Egipto 65, es decir, el Egipto celestial con el Egipto terrenal. Porque las legiones celestiales están a cargo de las terrenales, y unas y otras fueron juntas puestas en desorden. Fueron confundidas en lo alto de modo que los egipcios no pudieran derivar inspiración de las fuentes celestiales como antes. Fue con este objeto que el Todopoderoso trajo sobre ellos el Aroz, o mezcla y confusión, manifestada en una mezclada horda de bestias que los asaltó. Y lo mismo la plaga de gusanos, engendrados del polvo de la tierra. Observad que todo lo que es engendrado sobre la tierra crece por el estímulo de un capitán que lo tiene a su cargo y que todo sobre la tierra es modelado según una pauta celestial. Hay en lo alto 7 firmamentos, y hay 7 zonas de tierra. Correspondientemente, en el mundo inferior hay firmamentos de 7 grados y 7 zonas de tierra. Estas, como lo han expuesto los compañeros, están dispuestas como los escalones de una escalera, elevándose una encima de otra, y cada zona tiene 10 divisiones, de modo que hay 70 en total. Cada una de estas está presidida por un capitán, y los 70 capitanes tienen a su cargo las 70 naciones de la tierra. A su vez, estas 70 divisiones terrestres limitan y rodean a Tierra Santa, como dio la Escritura. Pues, es el lecho de Salomón. Hay en torno 60 hombres fuertes, de los fuertes hombres de Israel 66 y hay, además de los 60 mencionados, 10 ocultos entre ellos. Todas estas rodean a Tierra Santa. Esto se refiere al mundo superior, y lo mismo se haya reproducido en el mundo inferior. Y bien, en ese tiempo el santo, bendito sea, extendió su dedo sobre la zona que fue otorgada a los egipcios, y una llama de fuego pasó por todo el trecho y secó todo el suelo aluvial, con el resultado de que el polvo de la tierra generó gusanos. Fue Aarón quien golpeó el polvo, para mostrar que la mano derecha del santo, bendito sea, quiebra a sus enemigos, como leemos. Tu diestra, oh Señor, quiebra en pedazos al enemigo 67. El mismo castigo está destinado a aplicarse por el santo, bendito sea, a Roma, la gran metrópoli, como está escrito, y sus corrientes serán dirigidas a la pendiente, y su polvo se convertirá en azufre 68. Así todo el polvo de la tierra se convirtió en gusanos por todo el país de Egipto. Judá y Hilla estaban una vez caminando juntos. Hilla dijo:
Cuando marchan juntos miembros de la compañía, ellos deben ser de un mismo corazón y una misma mente. Si por casualidad aparecen entre ellos pecadores o personas que no tienen lugar en el palacio del rey, o bien que se encuentren en su compañía, deben separarse de ellos. Han de tomar el ejemplo de Jacob, del cual está escrito: pero mi servidor Caleb, porque tuvo otro espíritu con él y me había seguido plenamente. 69. Otro espíritu significa que Caleb se separó de los otros espías y fue solo a Hebrón a fin de prosternarse en la cueva de Macpela ante las tumbas de los patriarcas. Y Hebrón le fue otorgada como su heredad, según está escrito: a él le daré la tierra que él ha pisado 70. ¿Y por qué le fue dada Hebrón? Hay para ello una razón esotérica, la misma que está en el fondo de la conexión de David con Hebrón, pues encontramos que cuando Saúl murió y David interrogó al Señor: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? La respuesta fue que subiría a Hebrón 71. Y bien, si Saúl había muerto y David ya era el rey con derecho, ¿por qué no proclamó él de una vez su gobierno sobre el país entero? Porque fue necesario ir a Hebrón y ser allí ungido como rey sobre Judá solamente por 7 años y no fue declarado monarca sobre todo Israel hasta después de la muerte de Ishbosheth. En verdad, el santo, bendito sea su nombre, tuvo en esto un propósito profundo. El reino santo no había de establecerse plenamente sin ligarse primero a los patriarcas en Hebrón. Cuando tuvo lugar este contacto, el reino se erigió firmemente con apoyo del mundo de arriba, cuyo símbolo, en el caso de David, fue 7 años, siendo 7 el número de la perfección, porque contiene todo. Así, cuando se dice del templo, y él lo construyó en 7 años, se sugiere la misma perfección. Y bien, David deseaba construir el reino perfecto aquí abajo como una contraparte del reino arriba. Pero antes de que pudiese realizar su deseo, hubo de adquirir poder para la tarea mediante su vinculación con los patriarcas por 7 años. Así solamente fue capacitado para establecer su reino en perfección, en la manera del reino de la luz superior. Un reino que nunca sería sacudido. Y, guiado por una inspiración similar, Caleb también fue a Hebrón. R.I.O.C. y R.S. estaban un día caminando de Capadocia a Ida, y con ellos iba un judío que conducía un asno pesadamente cargado. En su camino llegaron a un campo, donde notaron un número de animales muertos y moribundos. Dijeron: sin duda, una plaga de ganado se ha producido en este lugar. El de Judea hizo la observación siguiente: la matanza de los rebaños y las majadas en Egipto fue de 3 clases. Una era por morriña, una por granizo y una tercera se limitó a los primogénitos. Respecto de la primera, está escrito: pues la mano del Señor está sobre el ganado que se encuentra en el campo. Mientras que antes está escrito: es el dedo de Dios 72. Aquí se habla de la mano del Señor, es decir, con todos sus 5 dedos, por la razón de que habían sido golpeadas 5 especies de ganado, como se enumera en el pasaje sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre las majadas y sobre los rebaños. Fueron golpeados cada uno por uno de los 5 dedos, y juntos por la mano del Señor. He ahí que leemos, una muy afligente morriña, que significa que el ganado moría de sí mismo, de pronto, y sin ninguna causa visible. Después, como los egipcios no se arrepintieron, la de ver, morriña, giró literalmente sobre sus letras y se convirtió en barad, granizo, que mató a todos los sobrevivientes. La diferencia entre las dos fue que la primera mató suavemente y la segunda, con violencia y con furia. Pero ambas golpearon a las mismas especies y por medio de los 5 dedos. R.I.O.C. y R.G. estaban caminando juntos. R.I.O.C. le dijo a R.G. ¿por qué estás silencioso? Sin conversación sobre asuntos santos la caminata no es provechosa. R.G. estalló en lágrimas y dijo: está escrito: Sarai era estéril, ella no tuvo hijos 73. Desgracia, desgracia. Desgracia por el tiempo en que Agar concibió a Ismael. R.I.O.C. dijo: ¿por qué? Sara no concibió después y no tuvo un hijo de la santa estirpe. R.G. contestó: tú ves y yo veo, pero uno puede ver más que otro. Yo he oído algo de boca de Simeón, algo que me hace llorar. ¿Qué es? Te diré. Sara anhelaba tener un hijo propio, y le dijo a Abraham: te ruego, entra en mi servidora 74 y Agar tuvo un hijo de Abraham, y Abraham rogó a Dios: oh, que Ismael pueda vivir ante ti.
Y bien, aunque el santo, bendito sea, prometió a Abraham que engendraría a Isaac, Abraham estaba a tal punto apegado a Ismael, que el santo hubo de prometerle: en cuanto a Ismael, yo te he oído, pues de aquí que lo he bendecido, y yo haré de él una gran nación. 75. Por su circuncisión Ismael entró en el pacto santo antes de que Isaac hubiera nacido. Y bien, por 400 años el representante supramundano de Ismael permaneció ante el santo, bendito sea, y le suplicó de esta manera: el que es circunciso tiene una parte en tu nombre. Sí. ¿Y entonces qué hay de Ismael? ¿No es él circunciso? ¿Por qué, entonces, no tiene parte en tu nombre, como Isaac? El santo contestó: Isaac fue circuncidado de acuerdo a la regla, pero Ismael no. Más aún, los israelitas adhieren a mí desde el 8º día de su nacimiento, y los ismaelitas por largo tiempo están lejos de mí. Él dijo: sin embargo, como Ismael fue circuncidado, merece tener una retribución. Desdicha, desdicha, que Ismael haya nacido en el mundo y fuera circuncidado. ¿Qué hizo el santo? Él expulsó a los hijos de Ismael de la comunión celestial y les dio, en cambio, una parte aquí abajo en el país santo, debido a su circuncisión. Y están destinados a gobernar sobre el país un tiempo largo, el tiempo en que esté vacío, exactamente como su forma de circuncisión es vacía e imperfecta. Y ellos evitarán que Israel retorne a su propio país hasta que se hubieran agotado los méritos de los hijos de Ismael. Y los hijos de Ismael librarán fuertes batallas en el mundo, y contra ellos se juntarán los hijos de Edom y harán guerra contra ellos, algunos en tierra y otros en el mar y algunos cerca de Jerusalén, y el uno prevalecerá sobre el otro, pero el país santo no será entregado a los hijos de Edom. Entonces se levantará una nación de los confines más lejanos de la tierra contra la malvada Roma y luchará contra ella durante 3 meses, y muchas naciones se juntarán allí y caerán en las manos de ese pueblo, hasta que todos los hijos de Edom se juntarán contra él desde todos los confines de la tierra. Entonces el santo se levantará contra él, como está dicho: una matanza del Señor en Basra y una gran matanza en el país de Edom. 76. Él se apoderará de los confines de la tierra para que los malvados puedan ser sacudidos fuera de ella. 77. Él eliminará a los hijos de Ismael del país santo y aplastará todos los poderes y principados de las naciones en el mundo supramundano, y solo quedará un único poder arriba, para regir sobre las naciones del mundo, o sea, el poder que representa a Israel, como está escrito: el Señor es tu sombra a tu mano derecha. 78. Porque el santo nombre está a la derecha, y la Torá está a la derecha, y por eso todo depende de la derecha, e igualmente la salvación futura está a la derecha, como está dicho: salva con tu mano derecha. 79. Respecto de ese tiempo está escrito: entonces dirigiré a los pueblos un lenguaje puro para que todos ellos puedan llamar el nombre del Señor para servirle con un acuerdo único. 80. Y en ese día el Señor será uno y su nombre será uno. 81. Sea el Señor por siempre jamás. Amén y amén. 1 Isaías XB, 4. 2 Génesis Slix, 26. 3 Deuteronomio 4, 32. 4 Salmos XXB 2. 5 Salmos XIF, 2, 3. 6 Génesis 2, 10. 7 Isaías LX, 21. 8 Salmos XXI, 2. 9 Génesis 1, 2. 10 Job XXB, 22. 11 Job XXB, 5, 6. 12 Ezequiel 1, 7. 13 Eclesiastés 10. 14 Proverbios XXB, 17. 15 Génesis 2, 10. 16 Éxodo XXB, 21. 17 Proverbios 19, 2. 18 y Reyes 7, 25. 19 Números 7, 3. 20 Éxodo 4, 10, 12. 21 Éxodo 20, 1. 22 Éxodo 6, 2. 23 Éxodo 6, 2. 24 Salmos XXX, 3. 25 Génesis XXB, 13. 26 Levítico XXB, 25. 27 Números XXB, 8. 28 Levítico 10. 29 Levítico 10, 26. 30 Deuteronomio 4, 39. 31 Deuteronomio XXI, 5.
32 Deuteronomio 11, 17. 33 Génesis Slix, 8. 34 Éxodo 15, 6. 35 Deuteronomio Xigli, 2. 36 Génesis Slix, 6. 37 Ezequiel 1, 10. 38 Deuteronomio 6, 5. 39 Salmos 6, 97. 40 Salmos 6, 22. 41 Salmos 6, 11. 42 Génesis 1, 22. 43 Ezequiel 6, 4. 44 Salmos XCB, 6. 45 Génesis 1, 22. 46 Génesis 1, 22. 47 Salmos 6, 24. 48 Ezequiel 6, 4. 49 Éxodo 11, 5. 50 Habacuc 2, 11. 51 Isaías XB, 19. 52 Isaías XB, 19. 53 Isaías XB, 25. 54 Génesis 1, 9. 55 Isaías XIF, 6. 56 Isaías XIF, 6. 57 Eclesiastés 9, 7. 58 Ezequiel XIF, 3. 59 Jeremías XI, 15. 60 Isaías Lili, 7. 61 Génesis 12, 15. 62 Deuteronomio 18, 10, 11. 63 Levítico 19, 19. 64 Isaías XI, 14. 65 Isaías 19, 2. 66 Cantar de los Cantares 3. 67 Éxodo 15, 6. 68 Isaías XIF, 9. 69 Números 14, 24. 70 Deuteronomio 1, 36. 71 Samuel 2, 1. 72 Éxodo 8, 15. 73 Génesis 11, 30. 74 Génesis 16, 2. 75 Génesis 16, 20. 76 Isaías XIF, 6. 77 Job XBI, 13. 78 Salmos XI, 5. 79 Salmos LX, 7. 80 Ageo 3, 9. 81 Zacarías 14, 9.